Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo cordial. Gracias por estar conectados y por acompañarnos acá de manera presencial. A continuación, entonces, vamos a dar inicio a la conferencia Interculturalidad y Territorio, abordajes pedagógicos y tensiones en escenarios educativos. Esta conferencia en el marco del seminario Saber Pedagógico 4 de las líneas de formación doctoral, pedagogía, currículo y didáctica y de la línea Universidad y Nación. Estamos en esta semana en la jornada académica correspondiente al mes de julio. Entonces, esta conferencia que va a ser transmitida por la plataforma Google Meet será publicada más luego en diferido por el YouTube. Bueno, damos un saludo cordial a nuestra conferencista invitada, la doctora Miriam Fernanda Torres Gómez, quien es docente investigadora del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de La Salle. La doctora Miriam Fernanda es trabajadora social, especialista en consultoría en familia y redes sociales. También es magíster en docencia de la Universidad de La Salle, doctora en ciencias de la educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es investigadora y autora de publicaciones científicas, capítulos de libros, artículos en temas relacionados con la interculturalidad, la educación superior, la educación para la paz, el trabajo social familiar, la ruralidad, la atención psicosocial y las víctimas del conflicto armado, entre otros tópicos relacionados con sus áreas de formación y sus experiencias. En todo caso, la doctora Miriam Fernanda tuvo una tesis doctoral laureada en este programa. Y como su conferencia lo anuncia, está muy relacionado con esa investigación y su perfil de formación. Bueno, nosotros tenemos dispuesto unos 45 a 60 minutos la exposición por parte de la doctora María Fernanda. Y seguidamente entonces daremos la palabra a todos los interesados en participar, en apoyar la temática, en plantear sus preguntas, sus diálogos, que nos permitan crecer de manera colectiva. Sin más, entonces, doctora Fernanda, no mencionamos sus últimas publicaciones y demás, pero sabemos de esa concentración sobre el tema de sus libros, sus autorías y coautorías. Sin más, entonces damos inicio a la conferencia Interculturalidad y Territorio, abordajes pedagógicos y tensiones en escenarios educativos. Y desde ya muchísimas gracias, doctora Fernanda, por todas sus invitaciones, aportes y demás. Bueno, pues muchas gracias. Es para mí un gusto estar en este espacio y poder compartir una serie de reflexiones que vengo trabajando desde mis líneas de investigación y desde mis intereses en el campo de la pedagogía y la educación. Voy a permitirme entonces compartir una presentación que va a servir de apoyo para lo que quiero trabajar. Bueno, por acá entonces me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, profesora, muy bien. De acuerdo, sí. Bueno, acá no alcanzo a verles, entonces voy a ir de vez en cuando cambiando para que podamos interactuar. Entonces he denominado a este ejercicio Interculturalidad y Territorio, abordajes pedagógicos y tensiones en escenarios educativos.
Quiero sugerir una ruta en esta conversación porque me interesaría más que fuera un ejercicio de reflexión y de diálogo, más allá pues de una conferencia que solamente se concentre en este lugar. Entonces, quiero abordar elementos generales en relación a lo que es la problematización de ese cruce interculturalidad y territorio, abordar conceptualmente las categorías interculturalidad, territorio, para poder situarlas en unas tensiones en dos escenarios que quiero trabajar y que he venido revisando, para culminar con una serie de abordajes, de pistas, de orientaciones, para pensarse el diálogo de estos dos grandes elementos que son vitales en nuestro ejercicio y en nuestra comprensión del escenario educativo. Entonces, voy a iniciar con la problematización que encontramos en relación a las categorías interculturalidad y territorio como problematización. Diferentes elementos. Uno de ellos tiene que ver con esa pauperización creciente de las grandes mayorías del tercer mundo, que genera, por ejemplo, un avance en la pobreza, pero también un flujo migratorio en relación a la mejora de condiciones de calidad de vida, pero también hoy en día estamos evidenciando un flujo migratorio relacionado con el cambio climático. Otro elemento que entra en la problematización tiene que ver con esa incapacidad de las democracias liberales para integrar, para incluir, para reconocer la diversidad en la escena política pública, lo cual genera desigualdades en procesos como lo son la educación, la salud y el acceso a bienes y servicios. Todo lo que hoy en día estamos transitando en relación a la proliferación de fundamentalismos, ya sean de tipo político, ético, religioso, étnico, que están generando un ambiente de polarización que conlleva entonces una segregación en cuanto a las diferentes necesidades y posibilidades de los grupos sociales. El crecimiento cada vez mayor de la desigualdad, en el cual las personas con mayor riqueza tienden a concentrar incluso la tierra, y con mayor pobreza las personas que no tienen ese mismo acceso, por ejemplo, a la tierra, a educación y demás elementos. Y esto conlleva detrás también toda una coyuntura social que significa o que reconoce al otro como un enemigo. Manifiesto de, por ejemplo, la xenofobia, la porofobia, todos los elementos que dan cuenta de la violencia estructural, cultural y directa que Galtung plantea como formas de imposición frente al otro, de negación del otro, de los derechos, de la dignidad del otro. También se vinculan en este marco más micro, en escenarios educativos, violencias y afectaciones de tipo epistémico, como por ejemplo el desconocimiento histórico y cultural de cómo se han configurado procesos educativos desde la subalternización, en los que prima la occidentalización y, por ejemplo, la configuración de currículos blanquecinos, occidentales, descontextualizados o sin un diálogo coherente con el escenario en el cual se están llevando a cabo. También expresiones de poder que invisibilizan otros saberes otros, que son saberes ancestrales, que son saberes campesinos, que son saberes femeninos, que son otro tipo de saberes que no entran en el escenario enmarcado como lugar científico para la construcción del conocimiento. También hay una fractura visible en torno a la formación en y para la diversidad en las aulas, más allá de lo que se denomina el multiculturalismo o la etnoeducación, que hoy en día hablamos, se aborda desde un proceso de educación propia, más desde una educación situada. Entonces eso, digamos que es uno de los desafíos y una de las problematizaciones que se encuentran en diferentes escenarios territoriales. Pero también cómo las teorías sobre la educación, las leyes sobre educación se formulan desde un enfoque de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba.
lo que perpetúa una mirada centralizada, una mirada administrativa de los procesos, desconociendo la cotidianidad de los escenarios educativos y sobre todo limitando la capacidad de agencia de los diferentes actores, entre ellos pues maestros y maestras. Pero también esa imposición de un modelo, de un lugar, de una lectura única de escuela que homogeniza a los estudiantes, que homogeniza la infraestructura, que homogeniza las y los saberes y prácticas pedagógicas de los docentes. Además, situado en una política neoliberal que privilegia la cobertura, con todos los problemas que están detrás, sobre la calidad y sobre todo el sentido de la formación, que es visible, por ejemplo, en el hecho de la estandarización curricular, el tema de la medición, el tema del seguimiento, que desconoce finalmente cuáles son esas necesidades que en los territorios emergen. Entonces, con esta problematización, procedo a iniciar ese abordaje de la interculturalidad para entender un poco qué está detrás de estas situaciones, por qué se presentan, por qué cotidianamente identificamos estos elementos. Salirme por acá un poquito. Insisto, si hay algún comentario, alguna inquietud, por aquí estaré atenta al chat y estaré de vez en cuando por acá retornando. Entonces, para hablar de interculturalidad, primero tenemos que ubicar la comprensión que tenemos de cultura, toda vez que es un concepto que tiene una polifonía en su comprensión. Entonces, ¿desde dónde me muevo? ¿Desde dónde asumo la interculturalidad para entenderla en los escenarios educativos? A partir de la comprensión de la cultura como esa posibilidad de integrar lo diverso, pero también la heterogeneidad de la subjetividad, poder configurar la cultura como unas formas de pensar, de sentir y de actuar de grupos humanos, que no son homogéneos, que tienen una particularidad en sus diferentes dimensiones, históricas, relacionales, sociales, vinculares, territoriales. En ese marco, entonces, implica un conjunto de recursos y de prácticas en la cual entra en tensión dos miradas. La mirada émic, el discurso propio, y la mirada ética, el cómo nos leen los demás, ese metadiscurso, esa interpretación del otro. Entonces, ahí vamos a encontrar la tensión de la cultura propia y la tensión en esos lugares de enunciación desde la interculturalidad. Cómo yo leo al otro y cómo esa lectura no es una lectura horizontal. Es una lectura que está marcada por ciertos elementos que hacen que exista una relación diferencial. En este planteamiento, entonces, la cultura se materializa en el lenguaje como forma de expresión de esos elementos identitarios en una forma particular, una cosmovisión, un esquema particular de pensamiento. Entonces, en este marco, la cultura es diversa. Configura entonces sujetos desde múltiples lugares de enunciación que están marcados por esas formas de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, aquí encontramos que esas culturas van a configurar diversidad. Y la diversidad puede manifestarse desde diferentes lugares de enunciación, marcadores sociales, identidades, subjetividades, como las que identifico aquí en esta imagen, que son las que generalmente he venido trabajando y con las cuales he abordado esa lectura de la interculturalidad en los escenarios educativos. Entonces, hay lugares referenciales marcadores que identifican esas diversidades, como lo es, por ejemplo, la diversidad pluriétnica, que se materializa en esa diversidad étnica, pero también racial, que configura una forma de pensar, sentir, actuar, una cosmovisión, un plan de vida diferente acorde con ese elemento. Pero también hay otras diversidades ubicadas desde la subjetividad, como son las diversidades relacionadas con el género, con la idiosincrasia, con la religión,
con esas capacidades o habilidades diversas, y aquí entra a jugar también una diversidad territorial, porque el territorio va a entrar a configurar una cultura particular, una forma de actuación particular. Otra de las perspectivas tiene que ver con la trayectoria vital, es decir, con esa construcción desde las experiencias, el recorrido que los sujetos van configurando, que genera alguna transición, alguna discontinuidad en su construcción de vida, como lo es, por ejemplo, el ser migrante, el ser inmigrante, el ser una víctima o asumir el rol de superviviente, sobreviviente o testigo en el marco de las violencias o, por ejemplo, en el caso de nuestro país, en términos del conflicto armado. Y también hay un marcador transversal que suele ser invisibilizado, que tiene que ver con la estratificación en términos de la clase social. Entonces, estas son las diversidades, pero esas diversidades tienen detrás condiciones de subordinación, de subalternidad históricas, políticas, económicas, sociales, en las cuales, por ejemplo, en el cuadro, en la imagen que ustedes ven, denominada interseccionalidad, entran a jugar, propiciando desigualdades y diferencias en esa configuración de los sujetos, porque no es lo mismo ser mujer urbana, que ser mujer rural, o ser mujer madre rural a ser mujer que no es madre, que está en lo urbano. Entonces, esas distinciones van a generar una serie de abordajes que configuran unos posicionamientos en esa interseccionalidad. Entonces, como ustedes ven, digamos que este esquema materializa cómo los diversos cruces de la diversidad en esa lectura interseccional van a generar unas condiciones de vulnerabilidad. En Colombia, por ejemplo, estadísticamente, los hogares más pobres son hogares monoparentales, es decir, monomarentales, ubicados en la ruralidad, de mujeres con algún marcador étnico-racial, víctimas del conflicto. Entonces, son marcadores que, al hacer esa interseccionalidad, van a implicar una condición desigual frente al otro. Entonces, aquí podemos ver esa matriz, ese esquema de interseccionalidad que nos va a demostrar unos ejercicios de violencia y de subalternidad y de necesidad de potenciar oportunidades y capacidades en aquellos que son excluidos por el adultocentrismo, androcentrismo, racismo, xenofobia, profobia, clasismo y demás efectos de estas particularidades. Entonces, ahí entra en escena el abordaje de la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Es un proyecto, una perspectiva de corte ético-político que aboga por develar la desigualdad que existe desde la diversidad. Entonces, para ubicar la interculturalidad, yo suelo establecer esta distinción entre estos conceptos porque suelen traslaparse. Incluso, por ejemplo, si leemos muchos textos, como por ejemplo la Constitución o algunas leyes, hablan de multiculturalidad o pluriculturalidad, dejando por fuera ese cuestionamiento ético-político que plantea la interculturalidad. Entonces, hay tres escenarios: el reconocimiento de la diferencia, la desigualdad y la diversidad. Pero no es solamente reconocer estos conceptos, sino el por qué se genera ese lugar diferencial, ese lugar desigual o ese lugar de la diversidad. Entonces, cuando hablamos de coexistencia de diferentes culturas, nos ubicamos en la pluriculturalidad, reconociendo solamente la diferencia. Cuando avanzamos en propiciar un escenario de convivencia de múltiples culturas, ya asumimos que hay una desigualdad en esas oportunidades, en ese acceso en términos de equidad, y avanzamos hacia la multiculturalidad. Pero cuando asumimos que somos sujetos diversos por estos elementos
que previamente mencioné y que hay unos lugares desiguales de enunciación, aparece o emerge esa necesidad del diálogo entre culturas propiciado por la alteridad y asumimos una actitud intercultural. Entonces, desde ese lugar intercultural, como les mencionaba, reconozco la interculturalidad en el marco de unas propuestas latinoamericanas, emancipatorias, críticas, desde la geopolítica, las epistemologías del sur, toda la perspectiva de la teoría decolonial de Aníbal Quijano, Santiago Castro, de Walter Mignolo, y toda la propuesta que plantea la interculturalidad, por ejemplo, es de Catherine Walsh, desde Sacabino, desde Tubino, desde García Canclini. Entonces, en ese marco epistémico de develar esa decolonialidad, de abordar la decolonialidad, de ubicar esos escenarios diferenciales, retomo el concepto de interculturalidad de Susana Sacabino y Candau en relación a la propuesta ética y política para construir otros relacionamientos como sujetos en el marco de otras propuestas de sociedad, en el cual se reconocen esas diferentes culturas, esas diferencias que están detrás, pero también se propicia una alternativa a esta lógica estructurante de nuestra sociedad enmarcada en los sistemas de dominación capitalista, patriarcal y colonial, como manifestación de resistencia y de posibilidad de transformación de estos escenarios que generan una subalternización desde Gramsci del otro por su marcador social, por su cultura, por sus características. Y esto se conecta con los escenarios en que los sujetos se mueven, con el escenario de la salud, de la educación familiar, comunitario, territorial y demás elementos que van a configurar a ser parte de esa subalternidad, de esa exclusión, de esa segregación, de esa ausencia de reconocimiento. Para anotar, desde Catherine Walsh hay una comprensión de la interculturalidad en dos sentidos. La interculturalidad funcional, que es muy similar a la multiculturalidad en cuanto se amolda a las características de la subjetividad que el sistema dominante requiere. Entonces, reconocemos la diversidad en cuanto es funcional para el mercado, en cuanto es funcional para mantener esas relaciones desiguales. Y la apuesta que desde la educación se viene abordando, que es la interculturalidad crítica, que plantea cómo develar esos lugares de opresión, de desigualdad, de subordinación, en las cuales emerge un poder y esa oportunidad para poder transformar ese tipo de relacionamiento. Destacar entonces que la interculturalidad plantea una lectura del otro desde la alteridad. La alteridad como ese reconocimiento de la diversidad, pero en ese lugar de enunciación del otro, en ese lugar en el cual el otro tiene una historia, una cultura, unos elementos políticos que lo han configurado y que entran a jugar en ese relacionamiento con el otro. Para poder propiciar el diálogo, yo tengo que reconocer al otro como un interlocutor válido y en este escenario, entonces yo reconozco al otro en toda su dimensión, en toda su complejidad y en todo ese lugar de enunciación. Entonces aquí Vila reconoce la alteridad como esa posibilidad de visibilizar que cada experiencia vital, que cada sujeto, que cada configuración tiene que reconocer y debe configurarse desde esa diversidad y que la diversidad desde la alteridad invita a la apertura al otro, a la voz del otro que históricamente ha sido acallado, al cuerpo del otro que históricamente ha sido negado, al rostro del otro que no ha sido, digamos que no se ha abierto el espacio para que pueda participar. Salirme por acá un momentico. Bueno.
les mencionaba que iba a trabajar la categoría interculturalidad y ahora voy a empezar a conectar qué tiene que ver la interculturalidad con esta categoría de territorio. Yo la abordo como territorios, porque unificar o pensar en un solo concepto de territorio plantea una lectura plana de esta construcción social. Entonces, un territorio no es homogéneo, no es estático, no es único, tiene múltiples características. Entonces, pensar en estandarizar, que es lo que generalmente nos ocurre cuando dividimos lo urbano de lo rural, es pensar en un solo imaginario de lo rural y en un solo imaginario de lo urbano. Cuando estas categorías generalmente han sido construidas también de arriba hacia abajo, en escenarios académicos, sin tener en cuenta esa lectura de la experiencia de los sujetos frente al territorio, que no es única. Entonces, por eso abogo por la multiplicidad en ese reconocimiento. Entonces, ¿qué es un territorio? El territorio va más allá del espacio geográfico. El territorio no es un lugar plano geográfico, un lugar estático, una delimitación geográfica, no. El territorio es mucho más que el mapa, por ejemplo. El territorio implica una representación de la experiencia de vida de los sujetos, de las relaciones, de la acción social, de la cultura en ese espacio. Entonces el territorio se configura también como una construcción social. Toda vez que da sentido, el sentido se da a partir de esa experiencia que se configura ecosistémicamente en el territorio, porque no es solamente la experiencia de los sujetos, de los humanos, sino también el relacionamiento, la significación que tienen con el entorno. Entonces, por eso es un abordaje mucho más ecológico, mucho más ecosistémico. Entonces, el territorio se interpreta y se comprende a partir de las relaciones de quienes lo habitan, de quienes lo reconocen, de quienes lo configuran, en términos de una serie de prácticas sociales y de unos sentidos simbólicos. El sentido que tiene va a depender de las configuraciones, las relaciones, la cultura que se construye en ese escenario. Por eso, por ejemplo, en el marco de los abordajes de los territorios hay lugares no lugares, que son lugares de paso para algunos, pero son lugares significativos de forma simbólica para otros actores. Entonces, hay una pista, voy adelantando, hay que leer el territorio desde adentro, desde quienes lo habitan, desde el significado, el sentido de quienes lo habitan y no desde afuera, como generalmente y en términos de políticas y en términos de planeación se hace, en un escritorio leyendo el territorio. Entonces, para que lo vayamos ya identificando. En ese marco, entonces, hay un cruce en el territorio con la dinámica tiempo-espacio. Tiempo-espacio en relación a ese escenario como construcción social. El territorio también tiene una serie de elementos y características. Lo que ocurre en el territorio se expresa como una territorialidad. Entonces ya hay dos conceptos asociados. Territorio como construcción social en el que se llevan a cabo diferentes procesos y la territorialidad es qué ocurre, cuáles son las relaciones, cómo se configura, cómo se apropia, se significa el territorio por parte de quienes lo habitan. Los territorios no son, como lo decía, planos, homogéneos, estáticos. Los territorios son escenarios de poder, de gestión, de dominio entre diferentes actores. Entonces, no es solamente pensar el territorio desde las comunidades, sino que también se piensa el territorio desde las delimitaciones que el Estado impone, pero también desde su presencia o ausencia, porque no suele ser ausencia, sino suele ser presencias alternativas del Estado, pero también desde los otros actores que entran a jugar. El tema de las empresas, cuando hay procesos extractivistas, neoextractivistas, cuando hay conflicto armado, entran a jugar todos estos actores. El territorio también implica que los actores lo leen y lo configuran de forma diferencial. Entonces, en un territorio no podemos pensar que el territorio es netamente
por ejemplo, agrícola, porque podemos encontrar otro tipo de actividades que no son agrícolas en ese mismo territorio. Entonces, no podemos significar un territorio como territorio pesquero cuando pueden haber otro tipo de actividades. Y eso configura otro tipo de actores y de relacionamientos. Y cada uno va a tener una configuración desigual de esa apropiación territorial. Y en los territorios, entonces, se superponen diferentes formas de territorialidad que van de lo local a lo regional, a lo nacional, a lo distrital, a lo municipal, diferentes territorialidades que entran en conflicto, que pueden ser elementos configuradores de comunidad, pero también pueden generar tensiones. Entonces, con ese escenario, aquí traigo una lectura que trabaja Monet, que es bien interesante para leer el territorio, porque a veces pensamos que leer el territorio es ver el mapa y ubicar los límites y las configuraciones como está establecido ese ordenamiento territorial. Y no, al territorio hay que leerlo desde estos marcos. Territorio, construcción, las formas de territorialidad que vimos, las relaciones, las configuraciones, pero también los usos, las tensiones, las vocaciones que se impregnan en esos territorios como formas de territorialización. Entonces, territorio, territorialidad y territorialización, que pueden estar conectadas, como pueden también ser parte de la tensión, porque puede existir un territorio rural con unas formas de territorialidad que no son rurales y con unas formas de territorialización con otro tipo de actividad económica, por ejemplo, ilegal. Entonces, entran a jugar ahí las tensiones. Entonces, con este marco territorial, cabe aclarar elementos que hay que entrar a leer cuando hacen un abordaje territorial. La multidimensionalidad en cuanto al territorio no es solamente físico-geográfico. El territorio también es político, económico, ambiental, social, cultural. Todas esas dimensiones hacen parte del territorio. Entonces, generalmente tenemos la idea del territorio geográfico físico y va más allá. Por eso decía la lectura compleja del territorio. La multiculturalidad, las experiencias de vida y las actividades que allí emergen, los capitales humanos, naturales y sociales que entran a jugar, la articulación entre lo urbano y lo rural, también la configuración, por ejemplo, de las nuevas ruralidades, que son escenarios con, digamos que con vocaciones agrícolas, campesinas, en los cuales entra toda la dinámica urbana de todo el tema de construcción de vivienda masiva, de generación, por ejemplo, de comercio, de turismo masivo, todos estos elementos que entran a impactar y a cambiar esa vocación. Y además, insisto, en Colombia no podemos hablar de que lo urbano, todo lo urbano es homogéneo y todo lo rural es homogéneo. Cada uno tiene unas particularidades. Y la lógica de los ordenamientos territoriales. Entonces, bueno, hasta aquí el abordaje interculturalidad y territorio. Entonces, entro a plantear aquí una serie de ejemplos, 2 ejemplos, frente a, bueno, ¿qué tiene que ver lo intercultural con lo territorial en relación a los escenarios educativos y pedagógicos? ¿Tendrá que ver? ¿Hay algún tipo de vínculo? ¿Cómo entrar a leer estos elementos? Entonces, voy a abordar 2 contextos y sus tensiones en las cuales se entrecruzan lo intercultural y lo territorial. Entonces, el primer contexto, no sé si hemos escuchado por ahí el tema de la gentrificación, que en México ha sido, digamos que uno de los temas que últimamente se ha evidenciado y sobre el cual se ha puesto en escena, pero es un fenómeno que ocurre en el mundo y sobre todo pues en América Latina viene tomando fuerza, sobre todo en las capitales. Se asume que la gentrificación es un proceso netamente urbano, pero no es así. La gentrificación ya está llegando a escenarios rurales. La gentrificación inicia en su abordaje, esa denominación la configura la socióloga Ruth Glass en Inglaterra desde el estudio
de aquellos fenómenos de renovación urbana que existían en los centros de las ciudades. Pero ya después Neil Smith estudia el tema en Norteamérica y empieza a develar cómo hay otras formas, como este proceso no solamente se queda en lo urbano, sino que trae una serie de consecuencias sociales que impactan en esas culturas, en esas formas de pensar, de sentir, de actuar y en esa configuración. Entonces, ¿qué es la gentrificación? Es ese proceso en el cual hay una transformación, lo mencionaba urbana, pero también lo hemos visto en la ruralidad, que implica una reinversión del capital en cuanto escenarios tradicionales habitados por personas que históricamente han habitado esos lugares se transforman en una dinámica de comercio beneficiando a ciertos grupos sociales. Entonces, se desplaza la población y llegan otros a construir, a invertir y a generar otro tipo de relacionamiento de territorialización en los espacios, lo que hace que se incremente el costo de vida, lo que hace que haya una segregación, una expulsión, un desplazamiento social y que se configuren los hábitos, las formas de vida, la cotidianidad en relación a este tipo de público, a este tipo de actores y a esas actividades. Entonces, las personas que originalmente vivían en esos espacios tienen que salir por el mismo costo de vida o por la compra de la vivienda o por la misma expulsión que se realiza en estos escenarios. Y entonces hay otros nuevos usos y otras formas y consumos del espacio. Entonces, ¿qué caracteriza esa gentrificación? Elementos económicos en cuanto hay toda una economía que se mueve en torno a lo que implica esa gentrificación que beneficia a quién, a ciertos actores que son personas, clase alta, clase media, sobre todo en algunos casos extranjeros, que entonces invisibiliza, desconoce a los actores del territorio. Todo el tema del emprendimiento, todo ese tema de la reinversión del capital, un asunto complejo social y de clase en cuanto a ese desplazamiento, pero también es un desplazamiento simbólico y sociocultural que erradica toda tradición de esos escenarios, toda historia, toda configuración, por ejemplo, comunitaria. Hay unas implicaciones culturales y estéticas en esos estilos de vida, en esas otras vocaciones, incluso en el cambio arquitectónico, en la infraestructura. Entonces ya no son necesarios colegios, porque ¿para qué colegios si aquí no hay niños y niñas? Entonces más bien ubiquemos otro tipo de infraestructura. Y políticas que tienen que ver con esas políticas públicas neoliberales, pero también de segregación fragmentada, que va expulsando, segregando a las personas originarias hacia los extremos, la periferia, y se concentra esta población. ¿Qué tiene que ver, qué conlleva estos contextos en los escenarios educativos y pedagógicos? El cruce interculturalidad, territorio. Por ejemplo, tensiones como hay una configuración de currículos blanquecinos y occidentalizados pensando en las actividades económicas que pueden sostener esas formas de habitar el territorio. Entonces he conocido, por ejemplo, en Bogotá, en el centro de Bogotá, colegios que han transformado sus currículos proyectando, pensando este tipo de actividad económica, desconociendo completamente el contexto o las perspectivas culturales de la población que habitaba ese escenario. El privilegio de la lengua extranjera, entonces ustedes también quizás han escuchado en Bogotá como ya hay colegios bilingües, pero el bilingüismo es una oportunidad, la oportunidad de conocer, de acceder, de entrar en otros escenarios efectivamente, pero hay una imposición de esa lengua como una mediación para poder obtener un empleo, para ser mano de obra, para un ejercicio funcional a esa lógica del territorio. Hay una hibridación cultural o una pérdida de la identidad cultural en la cual, por ejemplo, se folcloriza, se exotiza aquello que remite a lo étnico. Entonces,
esas tradiciones, esos elementos simbólicos se comercializan, se mercantilizan, perdiendo el sentido, el significado cultural que ello atribuye. Hay un turismo masivo, el turismo masivo es una forma de neoextractivismo, similar a lo que es la explotación minera o similar a lo que es el cultivo expansivo y demás. Entonces, es un asunto que agota, que incide en elementos ecosistémicos y que también plantea pues, modelos particulares, con el riesgo, por ejemplo, de que las comunidades se dediquen solo a una actividad económica, porque puede generar una dependencia y con la fragilidad, la incertidumbre en la cual nos encontramos como civilización, pues no es sano que una comunidad se dedique simplemente a una de las actividades. La ocupación, pues las ocupaciones se definen de acuerdo a esa mano de obra local en esas actividades que requieren y dejan por fuera pues saberes campesinos propios, ancestrales y demás. Y pues toda la falta de infraestructura que va a haber, por ejemplo, para los procesos educativos, porque como hay segregación, pues salen niños, niñas y jóvenes y desaparece esa estructura o esa infraestructura educativa. Ese es un primer escenario. Hay otro escenario que he venido trabajando a partir de un proyecto de investigación en el Catatumbo, que tiene que ver con el diagnóstico de la situación de la reparación individual en el marco del conflicto armado. Entonces, he venido trabajando en la zona del Catatumbo, en Acarí, en el Carmen, en Playa de Belén, en todas estas zonas que conocemos hace unos meses padecieron de nuevo el conflicto. Bueno, ellos generalmente han estado en el marco del conflicto, pero el desplazamiento forzado, con todas estas características que dan cuenta de un contexto particular territorial. ¿Cuáles son esas características? El conflicto latente, como lo mencionaba, las comunidades en norte de Santander, en el área del Catatumbo, permanentemente han estado en el conflicto. Lo que ha transformado es la presencia de los grupos y las actividades económicas que desarrollan estos diferentes grupos. Hay manifestaciones de neoextractivismo desde la minería ilegal, pero también la explotación de los recursos, la agricultura expansiva y pues cómo se ha reemplazado el cultivo de alimentos por cultivo de otros productos que entran en el juego del narcotráfico. Entonces, esos mismos productos hacen que los suelos se vuelvan estériles y que no logren poder cultivar, tener cultivo propio. Entonces, ellos dependen de cómo lleguen esos alimentos desde otros sectores con una infraestructura vial que no es la más favorable. Entonces, ahí hay una crisis en términos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria bien compleja y además que se pierde esa vocación también de campesino. Hay una desconfianza pues por todo lo que ha sido el padecimiento del conflicto que rompe el tejido social comunitario, pero también las desigualdades históricas en relación a las brechas de salud, de educación, de acceso tecnológico. No hay una universidad, bueno, surgió el proyecto de la Universidad del Catatumbo, pero con los recursos hasta ahora quizás se haga una pequeña inversión en la infraestructura, pero sostener lo que implica la educación superior, por ejemplo, en el Catatumbo es un asunto muy complejo, que tiene que ver con esas desigualdades. Con este desplazamiento, recordemos que fue uno de los mayores desplazamientos de los últimos años, las condiciones son muy complejas en términos de pensar esas tensiones educativas y pedagógicas. ¿Qué encontré en ese acercamiento a estos escenarios? Baja cobertura, como caracteriza nuestro país, en relación a esas necesidades sociales. Hay un fenómeno que está ocurriendo con los jóvenes y tiene que ver con que no hay no hay como una apuesta por configurar un proyecto de vida en torno a la educación superior. Y sobre todo no hay una
comprensión de la educación superior con posibilidad de ascenso social, de proyección profesional, no lo hay, por todas las dificultades que implica. De entrada, quien quiera estudiar tiene que irse a un casco urbano, generalmente a Cúcuta, y pues eso es todo un desplazamiento porque Cúcuta queda a un lado y el Catatumbo queda a otro. Entonces es difícil, no hay una universidad, los recursos, es muy complejo eso. Y también pues no hay un interés, una vocación campesina, pues por todas las desigualdades estructurales que vienen de asumir ese rol o dedicarse a la vida del campo. Hay un problema complejo y es el tema del reclutamiento de los diferentes actores. Entonces en muchos territorios deciden mandar a sus hijos a otras ciudades para, para evitar el reclutamiento. La falta de infraestructura, como lo mencionaba, la baja cobertura, también como los currículos entran a ser coaccionados por los mismos grupos que hacen presencia en los territorios. Entonces hay unos sesgos ideológicos y hay unas presiones y hay unas dificultades para crear confianza en estos escenarios y pues unas condiciones de los docentes complejas. Pero ahí quiero anunciar que finalmente también las escuelas han sido lugares de resistencia, de reexistencia frente a los embates del conflicto. O sea, hay experiencias de profesoras, de maestras y maestros rurales que han logrado salvar a jóvenes, a niños, a niñas y que han generado procesos para poder construir paz. Entonces, la escuela también es un escenario, un refugio, una resistencia. Entonces, en este gran panorama están estas tensiones entre interculturalidad y territorio, ¿cómo abordarlo? Entonces, yo doy una serie de pistas que podríamos conversar en este espacio que sigue. Una tiene que ver con resignificar ese diálogo entre interculturalidad y territorio. No es de una lectura plana, sino una lectura mucho más compleja. En cuanto a los territorios como construcción social, vienen, están conectados con esa configuración cultural y con ese reconocimiento o subalternidad de la cultura, de ese lugar de enunciación. Entonces, ese es un primer elemento, que entonces nos implica reconfigurar nuestra lectura, nuestro acercamiento a los territorios y a los escenarios educativos que están inmersos en un territorio. Rechazar esa fragmentación occidental de la ciencia académica entre teoría práctica, emoción, razón, pensarnos otro escenario que implica conectarnos con el territorio, con quienes habitan el territorio, con las formas en que apropian, configuran identidades y sentidos de pertenencia en los territorios. Entonces, primer paso, hay que explorar en qué escenario, en qué territorio nos movemos. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cómo se configura esa relación sujeto, familia, comunidad, entorno? La justicia epistémica, hay que apostarle a visibilizar esos saberes territoriales que vienen de otras prácticas campesinas, ancestrales, femeninas, todas aquellas otras prácticas que involucran una formación en contexto. En el panel anterior hablaban de un currículo situado. Efectivamente, es situarlo en este marco territorial, en este marco cultural y en todas las tensiones, pero también posibilidades que hay en ese escenario. Involucra pensarse otro tipo de pedagogías, porque si yo verticalmente impongo un tipo de pedagogía occidental urbana en un escenario rural, efectivamente no voy a lograr dar cuenta de esa práctica situada. Entonces es la invitación a pensarse otro tipo de pedagogías, hay múltiples, por nombrar algunas, las emancipadoras, las feministas, las eróticas, las de la alteridad. Fabián Cabaluz tiene una serie de elementos bien importantes, incluso otro tipo de pedagogías de resistencia ante, por ejemplo, la crueldad de Rita Segato. Entonces son posibilidades. Y esa lectura multidimensional del territorio. Voy a avanzar un poquito más rápido para poder dar cuenta de los tiempos asignados. Entonces, pista para redimensionar el territorio, para resignificarlo, para verlo desde otro lugar, hacer una distinción entre el mapa y el mapeo. Abogar por el mapeo del territorio, no el mapa en una lectura muy superficial, estática del territorio en el que me muevo,
sino avanzar a ejercicios de mapeo del territorio. Mapeo que implica la flexibilidad, las diferentes dimensiones, las posiciones, poder ver las relaciones, las tensiones, los conflictos, graficar quiénes son, quiénes están, poder hacer un acercamiento más profundo, porque esto es el insumo para la configuración de mi práctica pedagógica, ese territorio en el que estoy trabajando. Estrategias de mapeo del territorio. Ustedes, voy a mencionar algunas, pero pues todas tienen una profundidad interesante. Entonces, por ejemplo, hacer mapeos a través de los mapas parlantes para leer las situaciones de las comunidades, los mapas vivos para entender trayectorias, transformaciones en el tiempo, la cartografía social, que es un ejercicio que permite identificar prácticas, interacciones, conflictos, múltiples elementos en los territorios. Pero también, por ejemplo, mapas de redes para identificar a los sujetos y sus relaciones, Ecomapa, los sujetos, las familias, las redes y demás. Entonces, estos son unas pistas. Para el abordaje de la complejidad en ese diálogo intercultural y territorial, yo envié una lectura sugerida y creo que la apuesta que hay que trabajar en nuestros procesos educativos es la geopedagogía, que es una pedagogía territorial, que es una pedagogía que cuestiona esas dinámicas tradicionales en cuanto asume o se le da un lugar vital a los conceptos como región, cultura, tierra, vocación, que da cuenta de la identidad cultural que configura esa práctica situada, que no impone lo global sobre lo local, sino primero lo local para leer, para entender lo global, que cuestiona esas lógicas homogenizantes, coloniales, hegemónicas, impuestas para generar desde el territorio otro tipo de propuestas. Además, invita a ampliar ese abordaje pedagógico en esa comprensión del territorio desde sujetos, familias, comunidades, actores, en ese marco de lo territorial y la territorialización. La geopedagogía, entonces, uno de los profes que viene trabajando el tema es Marco Raúl Mejía. Tuve la oportunidad, yo trabajo con él en el colectivo SEAL Colombia y él nos comentaba, nos ha compartido en varios momentos lo que fue el ejercicio de la expedición pedagógica y lo que viene desarrollando, y es cómo se configuran otro tipo de prácticas desde el territorio que impulsa otra lectura de los actores, que son unos sujetos con una capacidad política, con una posibilidad de transformar inclusive el territorio desde esas prácticas y formas, insisto, de resistencia a esas lógicas neoliberales e incluso de capitalismo cognitivo. Entonces ahí se articula un poco con la lectura de Falsborda en relación a sentipensar el territorio. Entonces no solo fragmentar saberes, prácticas, sino conectar emoción, conocimiento, saberes en el marco de ese reconocimiento territorial. Entonces, elementos generales de la geopolítica, bueno, está conectada también con la geopolítica, geopedagogía, tienen que ver con esa acción que emerge desde esos saberes que conectan contexto, territorio. Cómo desde ahí se le da un lugar a los maestros como sujetos políticos que que aportan a la construcción y reconstrucción de saberes, implica también la reflexión de nuestro saber y nuestra práctica pedagógica desde ese marco territorial. Lo que mencionaba el currículo situado, que es un elemento ahí que es un elemento bien importante a tener en cuenta en relación a que no es un currículo que se configura en un ideal, sino que reconoce las tensiones, las posibilidades, las capacidades, las formas históricas de organización, políticas y demás en el territorio, como una posibilidad de transformar subjetividades, pero también de configurar tejido social y de incorporar esa lectura territorial. En el texto, Marco Raúl y Estela plantean una serie de geopedagogías que se pueden aplicar, que son geopedagogías que tal vez distan de las formas tradicionales
en las cuales planteamos una serie de didácticas para promover estos ejercicios de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, por nombrar algunas, la imaginación y la creatividad, la valoración y la capacidad de ética, el tema del derecho, el derecho a la soberanía, por ejemplo, alimentaria, el deseo y la capacidad lúdica, el afecto, las cognitivas que tienen que ver con los aprendizajes en relación a los conocimientos y la trascendencia, que tiene que ver con esa dimensión espiritual. Entonces, las geopedagogías son posibilidades de territorializar esas apuestas educativas. Bueno, por cuestiones de tiempo, voy a dejar hasta aquí, cerrando con otra de las posibilidades que creo que articula la interculturalidad y el territorio en el abordaje pedagógico y educativo, y son las pedagogías, la pedagogía de la alteridad, que plantea una apuesta particular por reconocer al otro desde sus diferentes matices en términos de creencias, de conocimientos, a fin de consolidar un entendimiento y una comprensión de ese lugar de enunciación del otro. Aquí la otredad implica esa lectura del otro en su diversidad, en su identidad, en sus posibilidades, en sus valores, en su subjetividad. Entonces dejaría por el momento hasta aquí. Para empezar el diálogo en términos de pues, las primeras reacciones, comentarios. Bueno, muchísimas gracias a nuestra querida compañera, doctora Miriam Fernanda, por los aportes que nos ha traído hoy para este seminario, y con esa mirada entre la interculturalidad, el territorio, sus relaciones y todas las posibilidades que nos ha dado entre ellos, entre acercamientos, distancias, recreaciones, pero claro, en esa mirada, no tanto por las partes, sino por encontrar sentido y significado y ubicarnos un poco en esas miradas creativas que nos corresponden en cada lugar, a cada comunidad, digamos, en cada sitio y demás. Gracias también por las claridades conceptuales que nos ha compartido, y digamos que en este momento y sobre todo en esta jornada creo que ha sido un espacio en el que se han dado distintas reflexiones junto a otras categorías, como veíamos esta mañana en la parte de la ruralidad, la educación rural. Bueno, y como para comprender que no son temas que, como tú decías, van en una línea, sino que se pueden analizar en la vivencia desde la complejidad y las complejidades, diría más bien, que viven los actores, las regiones, las posibilidades, pero también las limitantes. Y creo que es un aporte más a la reflexión en lo que tiene que ver con nuestra formación como maestras, como maestros, y como bien nos sugiere el título del libro del cual tú nos hacías referencia a uno de los capítulos, la otra formación de los maestros, no la convencional, la que hemos venido teniendo de alguna manera histórica, que ha estado muy del lado de reconocer la política educativa, sino de ese otro espacio que ya nos pone en cuestión, no nos deja tan cómodos y cómodas, sino que ya tenemos que aportar y reflexionar hacia miradas muy situadas, muy pertinentes, ¿no? Dejaría por ahora acá, y de verdad muchas gracias, para darle la palabra a las compañeras y compañeros para los comentarios, preguntas que tengan en este sentido. ¿Quién quiere empezar? Bueno, muchas gracias. Entonces te presento a Carolina Pulido, estudiante del doctorado, se encuentra en San Salvador, como comentábamos al comienzo, adelantando su
perdón, en Guatemala, adelantando su pasantía internacional junto con Sonia Sánchez. Entonces, por ahora, Diana Carolina, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes. No prendo la cámara porque estoy con el internet de mi celular. Entonces, darle un agradecimiento a la doctora Miriam por sus grandes aportes y esas dos categorías que trabaja, que es la interculturalidad y territorio, ¿no? Teniendo en cuenta que la interculturalidad en el ámbito educativo pues presenta diversos desafíos, como bien nos lo mencionaba, y que también pues la doctora Nubia nos había compartido el documento Geopedagógica, que es de los autores que su merced manejaba y trabaja dentro de esas categorías que nos mencionaba. Requiere pues abordarse diferentes abordajes pedagógicos y específicos, y en una de las especificaciones del texto habla de la lectura de la práctica. Como la práctica podemos decir que no solamente se refiere a la acción que habitual, sino ejecuta a una persona, ¿sí? Me pareció muy interesante esa parte y cómo la aborda. Pero aquí tendría dos preguntas que de pronto nos podría contribuir, es de qué manera la educación intercultural puede contribuir a la construcción de identidades culturales más sólidas y al crecimiento de los lazos comunitarios en el territorio. Y una segunda, que su merced nos habla del pluralismo, De los territorios. del racismo, ¿no? Dentro de las categorías que trabaja, y es cómo se puede abordar la discriminación y el racismo en el aula desde una perspectiva intercultural. Muchas gracias. Si te parece, querida doctora, damos la palabra a otros compañeros y compañeras y luego tú devuelves, ¿sí? ¿Te parece? De acuerdo, de acuerdo. Bueno. ¿Quién quiere continuar? ¿Sería Paula? Bueno, entonces te presento a Paula. Ella es del mismo grupo de Carolina, estuvo recientemente en su pasantía por Brasil, pero bueno, ya la tenemos de regreso. Paula, tienes la palabra. Buenas tardes, doctora María Fernanda. Muchísimas gracias por tu presentación. Tu ponencia fue muy, muy pertinente. En mi caso particular, soy docente de inglés de la Escuela de Idiomas, entonces yo me siento muy identificada con una de las tensiones que mencionaste, específicamente la que habla sobre el privilegio de la lengua extranjera. Es, por supuesto, una problemática que a mí como docente de la universidad me corresponde, por supuesto, analizar. Y dentro de lo que mencionaste, más duro, dentro de lo que mencionaste, considero que ese privilegio de la lengua extranjera, si bien se ha venido dando por las mismas directrices del Ministerio de Educación en cuanto a los planes de bilingüismo, la adherencia a un marco común europeo de referencia para el aprendizaje y enseñanza de las lenguas extranjeras, también está como problematizado a través de otras perspectivas. Lo que yo he hecho, por ejemplo, con mis estudiantes tanto de pregrado como de maestría, es analizar algo que en nuestra área en inglés se denomina como el imperialismo lingüístico. Y pues me gustaría compartir con todos algunas lecturas que tengo allí, por ejemplo. Se cerró el micrófono, dejó de sonar. No las estoy escuchando. Nada, no escuchamos nada. Quizás se acabó la pila. No se escucha. No.
Bueno, retomamos, ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, qué pena. Bueno, voy a tratar de retomar brevemente. Comentaba que me gustaría, desde mi experiencia, compartir un poco lo que he venido abordando. ¿Eh? Lo que he venido abordando como en nuestra área de inglés se denomina como el imperialismo lingüístico. Autores como, por ejemplo, Robert Phillipson hablan de los derechos lingüísticos humanitarios, también de las falacias que existen sobre un correcto aprendizaje de la lengua extranjera, pero que muy seguramente son falacias alineadas a esas economías que privilegian a unas clases por encima de otras justamente en ese mismo proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras. Y como solución a esa problematización, eh, lo que yo he venido haciendo es tratando de poner en contacto a mis estudiantes, tanto de pregrado como de maestría, con esas otras formas o pedagogías alternativas, como tú también lo mencionaste. En mi caso, por ejemplo, algunas de Bolivia que también me llaman la atención, con autoras como Silvia Rivera Cusicanqui o Julieta Paredes, donde hablan de ese tipo de pedagogías ancestrales o territoriales que están conectadas con las geohumanidades. Justamente me llama mucho la atención tu presentación porque dentro de las categorías de análisis de mi propuesta de tesis doctoral, una de ellas es las geohumanidades y los geotextos. Ahondar el papel de las prácticas literarias en la formación docente de futuros docentes de inglés. Y justamente estas prácticas literarias deben estar de la mano o vinculadas con los territorios. Algunos ejemplos de estos son, por supuesto, como esos círculos de palabra, bibliotecas y clubes itinerantes, de lectoescritura, prácticas literarias de radiodifusión o de escuelas barriales. Y mi interés, por supuesto, sería como reconocer la manera en que esas prácticas pueden y esas geohumanidades pueden hacer parte eh, del currículo de los estudiantes de esta universidad, porque de hecho tú mencionaste una palabra en particular que era blanqueamiento curricular, sí, en inglés lo denominamos whitewashing, y justamente esa es una de las principales debilidades que yo he identificado en la formación docente de futuros maestros de lengua extranjera, porque existe una colonialización muy fuerte en el aprendizaje y enseñanza de las lenguas. Entonces, mi interés es como ese, como aprender a reconocer las otras formas en que se puede generar como un mayor aprovechamiento de la intercultural de la interculturalidad y las geohumanidades. Entonces, esto para cerrar con una pregunta, que es ¿cómo consideras tú de pronto desde tu experiencia que se podría priorizar el aprendizaje de las lenguas extranjeras sin contribuir a esa marginalización de otras lenguas u otras culturas en contextos como los nuestros aquí en Boyacá? Gracias. Bueno, gracias, Paula. Bueno, tal vez me surgió. Entonces, aquí otra compañera, Okay. Lorena, también del mismo grupo. Digamos, ella está en ese paso ya por definir definitivamente sus aportes y su posibilidad de realizar pasantía. Dale, Lorena. Tal vez pues frente a lo expuesto me surge la inquietud de cómo relacionar o hacer conexión pues todo lo abordado frente a la interculturalidad desde el conocimiento científico, ¿no? Desde la enseñanza de las ciencias, sobre todo las ciencias físicas, porque pues desde la ciencias, desde la biología se puede también abordar desde la parte ambiental, como decías anteriormente, pero pues me parecería interesante pues generar esa relación frente a la cultura, especialmente con las ciencias físicas.
Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Sonia? Buenas tardes, doctora Miriam, profe Nubia, muchísimas gracias por ese aporte en esa construcción de conceptos sobre interculturalidad. Yo quisiera resaltar un poco algo que me ha hecho mucho ruido y es con el concepto y la genealogía de territorio. Y veía en el documento que ya cambia al final, empieza a hablar de región, de zonas. Incluso en alguno de los seminarios se hablaba que la palabra territorio convoca también a esas relaciones de lucha por el territorio, digamos desde su genealogía. Y me parece que voy a resaltar algo que a mí me generó mucha conexión con el texto, y es cuando habla que desde estas teorías emergentes, estas geopedagogías, se habla de que se percibe al mundo desde dentro. Por ello no es poder, sino interdependencia, no es propiedad, sino compartencia, no es mercado, sino complementariedad, de Jaime Martínez Lurio. ¿A qué voy con eso? Los pueblos originarios tienen como fin de su educación la sostenibilidad de la comunidad. Y entonces deja de ser el yo, el hombre antropológico, sino que hay un pensamiento comunitario. Y si nos pensamos como comunidad, dicen los pueblos originarios, pues estamos hablando de cuidar nuestros ríos, de cuidar nuestras montañas, y no solamente de esa visión capitalista de extracción y acabar con lo nuestro. Entonces, ahí hay mucho sentido generar currículos propios, una educación propia, un trabajo mucho más contextualizado, que es muy difícil. Mi labor dentro de una escuela rural apartada, o sea, no quisiera que la realidad fuera así, pero yo creería que podría uno es hacer tratados sobre la cantidad de dificultades que se encuentran. Sin embargo, como maestros soñadores que somos, pues continuamos buscando cómo generar esos cambios, esas transformaciones en las comunidades. Gracias. Bueno, no sé si haya alguna otra intervención o si alguien más desea intervenir. Y si no, por favor, querida doctora, tienes la palabra. Bueno, sí. No, pues muchas gracias por esas observaciones, esas preguntas. En cuanto hay eco de estos temas, de estas categorías, y que se conecta con lo que cada una viene trabajando. Entonces me parece ese primer punto bien interesante, porque con estos diálogos lo que hacemos es ubicar esos puntos ciegos y poder pensar y reconstruir colectivamente estos proyectos. Entonces, frente a la primera pregunta, ¿de qué manera la educación intercultural puede construir identidades sólidas y lazos comunitarios? Digamos que ese es el interés y la vocación de la interculturalidad en estos escenarios educativos, en términos de poder develar esas inequidades, esas desigualdades, de poder cuestionar esas formas de organización, esas estructuras de dominación, pero también poder reivindicar otras identidades, de poder posicionar esas diferencias para situar que existen otras formas de ver el mundo, de actuar, de estar en el mundo. Y en ese marco, entonces, la interculturalidad lo que busca es el diálogo, la apertura, el reconocimiento del otro en su diversidad. Un elemento entonces clave es poder situar otro tipo de relacionamiento en el cual esa identidad conlleva un posicionamiento desde unos saberes y unas experiencias. Entonces, poder traer en la práctica pedagógica, en el aula, las identidades, los saberes y las prácticas cotidianas de las niñas, los niños y los jóvenes.
porque a veces creemos que ellos no tienen saberes y experiencias. Y desde ahí ya estamos epistémicamente negando al otro en el marco educativo, porque yo soy profesor, estudiante, usted viene aquí a escuchar, aprender, yo soy quien tengo el saber, el conocimiento y el poder. Entonces implica hacer ejercicios en los cuales se ubique la subjetividad, la voz, las historias de los estudiantes. Y desde ahí entonces, como hay una apertura y un reconocimiento, hay mayor posibilidad para el diálogo. Entre más diversidad tengamos y demos voz a esa diversidad, más fácil es tramitar el conflicto y poder resignificar al otro no como enemigo, sino como otro que tiene otra lectura del mundo y que se configura desde otro marco identitario. Entonces, hay que repensarnos en otro tipo de pedagogías, en otro tipo de didácticas que no repliquen lo colonial, ese capitalismo cognitivo, esa relación adultocéntrica, esa lectura también como patriarcal. Entonces, ahí aporta eso. Y pues los lazos comunitarios, hay que pensar que el proceso educativo no es solo responsabilidad de la escuela, sino que también hay que abrir y hay que vincular a los otros actores de la comunidad educativa, a las familias, pero también al entorno, poder hacer un proceso mucho más colectivo. En cuanto nos conocemos, en cuanto nos reconocemos, pues hay mayor posibilidad de afianzar esos lazos, que es el desafío que tenemos en las comunidades educativas, porque entonces está el niño migrante, pero está el niño que es víctima del conflicto, pero está el niño con necesidades, habilidades, habilidades y capacidades diversas, pero también está el niño que representa algún grupo étnico, racial, todas estas lógicas que acallamos, que homogenizamos, que configuramos como si todos fueran igual, hasta por el uniforme, y negamos esa diversidad. Entonces ahí lo que hay que hacer es abrir el espacio para la apertura, el develar, el cuestionar y el situar esas voces. Que está conectado con lo que planteaba la compañera frente al tema del racismo. ¿Cómo abordar desde la interculturalidad el racismo? Lo primero que hay que hacer es reconocer históricamente cómo se ha configurado esta sociedad y cómo develar esos marcos estructurales de desigualdad para situarlos históricamente, para cuestionarlos y para empezar a abrir el espacio a la desnaturalización de esas desigualdades, porque es que las hemos naturalizado. Entonces, hemos naturalizado la violencia cultural, entonces tratar al otro, es que el negro, es que lo otro, todo eso. No, hay que empezar a deconstruir esas prácticas que hemos naturalizado cotidianamente y empezar a humanizar estos procesos en cuanto nos acercamos a la diversidad cultural. Entonces, bueno, ¿qué está detrás del tema racial? ¿Qué es eso? ¿Qué son qué está detrás de la cultura? Es que en Colombia hay diferentes grupos raciales, pero también grupos étnicos. Entonces no es lo mismo hablar de alguien, de un afrocolombiano, hablar de un raizal, hablar de un palenque, empezar a deconstruir y a educar en ello y a transformar esos relacionamientos, porque es que también, por ejemplo, el currículo folcloriza estos asuntos, el Día de la Afrocolombianidad. Pues sí, pero eso es que un saludo a la bandera, digamos que una exotización, pero no hay detrás una discusión respecto a las implicaciones, a la deuda histórica que tienen, a la herida colonial que está detrás. Pero también como hay una forma de ver el mundo diferente desde esta construcción colectiva étnica, hay una apropiación del territorio diferente, hay una forma de relacionamiento diferente. Entonces, yo creo que entre más conozcamos, más develemos y más desnaturalicemos, podemos agenciar otro tipo de acercamiento. Además, porque esto también implica un trabajo fuerte con la familia, porque es que estos sesgos, estos prejuicios generalmente se configuran como sistemas de creencias en las familias. No te juntes con este niño tal, no le hagas a tata. Entonces, esto también implica proyectar un trabajo con las familias.
Los niños y las niñas en sus primeras etapas en la escuela no reconocen estos tipos de marcadores sociales. Es cuando ya sus familias van empezando a generarles estos estereotipos. Entonces es tratar de abrir esa apertura al otro. En el tema de la compañera, lo que implica la lengua extranjera, pero además esa lengua en particular, pues sí, es una discusión tremenda, porque, por ejemplo, en la academia, pues se privilegia esta lengua en cuanto nos permite publicar y acceder al conocimiento universal, pero en los territorios es para que usted se ocupe en un call center, o es para que usted pueda servir café a un extranjero. No es como una intención de poder trascender y construir. Y detrás, como lo mencionaba, detrás de una lengua hay una cultura. Y entonces al imponernos, porque es que no se nos permite, sino se nos impone, pues hay una predisposición y una subalternización. Entonces, en el tema de cómo poder propiciar esos tipos de aprendizajes sin contribuir a la marginalización, yo creo que hay que acudir a la historia y develar también esas características de la configuración de la lengua, que está detrás de dónde viene, cómo se ha producido, cómo se ha construido, y el rol histórico, económico y político que han tenido estos países para que tengamos que aprender esa lengua y no otra. O sea, situar. O sea, es que en América Latina, no sé, bueno, en Colombia es esta lengua, no es el portugués, no es el mandarín, no, es esta, no es el francés, es por estas razones. Y empezar también a cuestionar, también a encontrarle el sentido a por qué esa imposición, y también desde ahí poder entonces generar otro tipo de relacionamiento, porque vean que la interculturalidad no es, digamos que es un ejercicio que reconoce la desigualdad, pero es detrás por qué se da esa desigualdad. Entonces empezar a cuestionar y plantear no este ejercicio como una imposición, sino como una posibilidad de diálogo y de acercamiento y de poder ampliar ese panorama, esa interacción con el otro. Asumiendo también, insisto, una actitud crítica. Y eso que implica, pues también poder reconocer cómo esa lengua nos permite mostrar lo nuestro. O sea, también podemos a partir de ello empezar a visibilizar lo que hacemos, empezar a mostrar, empezar a producir conocimiento nuestro propio en esa lengua. Que ahí es creo que el punto clave. Cómo lo nuestro, cómo lo construido, cómo nuestros saberes, nuestro conocimiento también lo divulgamos y empezamos a generar acercamientos con esos otros escenarios. Porque el problema está en que somos consumidores de ese tipo de producción o de esos conocimientos. Pues apostémosle a, mediante ese canal, esa lengua, ser productores de conocimiento. Y sé que hay muchas, digamos que centros de investigación que están interesados en este tipo de conocimientos más latinoamericanos, más propios, que podría por ahí empezarse a hacer acercamientos. Pero creo que es un tema bien interesante y es una de las discusiones, como mencionaba, aquí en Bogotá, por la imposición en algunos colegios, por ejemplo, en el Montessori, el María Montessori de la lengua, y muchos padres y estudiantes decían, no, es que no, esa no es nuestra intención, nosotros queremos es pensarnos un proyecto más local, no un proyecto que responda a la mercantilización de nuestro quehacer o de nuestras proyecciones. Entonces, hay todo que construir y darle sentido a esas palabras que mencionan y a esas categorías que están mencionando. Esas categorías quizás son muy de arriba hacia abajo. Bueno, cómo se vive, cómo se puede generar resistencias desde nuestra práctica cotidiana. Entonces, es también cómo poder establecer esos otros diálogos. Y la compañera mencionaba el tema de las ciencias naturales y cómo
cómo pues este tipo de conocimiento está montado en el paradigma que aquí estamos cuestionando, ¿no? Hay puntos de fuga, diría Deleuze, en relación a cómo poder pensarse esas categorías es más bien desde el territorio, desde los saberes cotidianos. Entonces, cómo deconstruir esas categorías o esos conceptos tan teóricos en el marco de un conocimiento con la producción de conocimientos de un método particular y empezar a cuestionarlos y a leerlos y a trabajarlos y a enseñarlos desde las prácticas cotidianas, desde los lenguajes cotidianos, desde otro tipo de saberes. Entonces, ahí hay que empezar a también reconocer que la interculturalidad no es la imposición de uno sobre otro. O sea, no es que acá está la ciencia y acá está lo popular, acá está la razón, acá está la emoción, no. Es acudir al principio de incompletud del saber, en el cual mediante el diálogo entre la ciencia y los saberes podemos generar una comprensión mucho más amplia. Yo suelo dar el ejemplo de la partería. O sea, la ciencia occidental tiene una lectura sobre los procesos, pero los saberes en torno a la partería tienen otras, pero ambas tienen sus límites. Son potentes en cuanto dialogan e interactúan, porque finalmente hay casos que las parteras no pueden y tienen que acudirse a la medicina occidental. Pero también hay casos, por ejemplo, en algunos países se prioriza que primero sea el proceso de partería y después sí venga medicina occidental, porque han encontrado esa completud, esa posibilidad más integral en ese diálogo, no en la imposición. Entonces habrá que buscar qué puentes hay entre ese conocimiento y entre esos saberes, porque esa es también como esa distinción, ¿no? Conocimiento es conocimiento científico, academia, saber popular, experiencia no. Entre esos dos hay una conexión que hay que potenciar, pero a partir de las prácticas en territorio, a partir de la cotidianidad, o sea, a partir de lo que los niños y las niñas, los jóvenes hacen en su vida cotidiana. Y destaco y resalto lo que planteas que la alternativa es lo común, lo colectivo, lo comunitario, por eso comunidad. Lo común, unidad, la comunidad. Es integrado esto, digamos que el agotamiento de los recursos, la crisis civilizatoria que estamos viviendo, nos está convocando a potenciar esos elementos vinculares, esos elementos colectivos, esos elementos cooperativos y comunitarios para tejer y resistir frente a esa imposición de ese tipo de modelos. Y eso implica entonces potenciar esa educación propia y pensar es la educación situada en las necesidades, en las potencialidades, en el territorio. Así a veces nos cueste no seguir con el currículo, que nos vamos a quedar, que los niños van a sacar malas notas, que van a ver, no, hay que priorizar, que hay que pensar es en una educación que sirva para que configuremos comunidad y enfrentar esto que viene, más que una educación que privilegia lo individual, que privilegia los desempeños individuales y desconociendo entonces ese sentido colectivo que es finalmente lo que nos va a llevar a transformar estos escenarios. Diría que en general son estos elementos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay otra intervención, comentario. Bueno, de no ser así, una vez más, agradecerle a nuestra compañera. Como decimos, cada uno desde nuestras líneas y hoy con la inauguración de la cátedra sobre la educación rural, nos ha quedado como esa oportunidad para unir tantos hilos sueltos y reconocer las posibilidades que tenemos, no desde lo homogéneo, no desde lo tradicional, no pensándonos aisladamente, sino reconociéndonos, como bien lo decías, en comunidad. Quedarían muchísimas posibilidades para continuar los diálogos. Como decíamos, pues
Desde nuestras vivencias tenemos que reconocer que debemos profundizar en estos temas, ¿no? La educación rural, digamos, la pertenencia y pertinencia para determinados niveles, estamos o no estamos preparados, debemos hacer realmente una fundamentación mayor, traer esos hilos, esa mirada histórica, contextualizarla y demás. Entonces tenemos esas invitaciones para seguir trabajando, para seguir mirando, para seguir revisando. Yo tengo una última pregunta que no tiene que ver sobre el tema de la conferencia, sino un poco más para que tú, como graduada del doctorado en Ciencias de la Educación, nos comentes si esto que está previsto en la misión del doctorado, la formación de investigadores e investigadoras autónomas, ha sido tu posibilidad. Cómo desde aquel tema de tesis doctoral, que desde luego dialoga en este momento, deja una invitación para quienes estamos en este proceso andando. ¿Cuál sería tu invitación en relación con la elaboración de la tesis y la posibilidad de seguir en este camino de investigadores e investigadoras autónomas, propositivas, críticas y demás? Y con esto cerraría la conferencia, con tu devolución. Bueno, pues creo que el doctorado brinda herramientas para que podamos empezar a hacer un cuestionamiento frente a la realidad y empezar a pensar desde esa, digamos que actitud de investigación, desde esos interrogantes, esos cuestionamientos frente a los temas que cotidianamente vivimos, que después se vuelven categorías y trayectorias de investigación. Entonces, en mi caso, yo empecé con el tema de interculturalidad y construcción de paz y he seguido trabajando sobre ello. A partir de todas esas habilidades, capacidades, conocimientos, pero sobre todo desde esa posibilidad de diálogo e interacción en grupos, en comunidades de investigación. O sea, hay que generar el ejercicio autónomo de investigación, hay que explorar, pero también hay que vincularse a redes, asistir a eventos, poder generar contactos que puedan potenciar esos intereses que tenemos. Entonces, quizás no pensemos tan fragmentado individual aisladamente, sino a partir, por ejemplo, de la experiencia de las pasantías, de estos seminarios, de los grupos de investigación, hay que vincularse porque eso hace que uno empiece a motivarse y que empiece a generar proyectos y a seguir en esta línea, porque hay personas que hicieron su tesis y ahí la guardaron y ahí quedó y el tema se cerró. Pero si uno empieza a hacer ese vínculo, empieza a trabajar, le intenciona, le interesa, continúa con ese ejercicio riguroso, pues puede seguir proyectando. O sea, yo me gradué en el 2022 y ya he venido haciendo otras 3 investigaciones vinculadas al tema. Y tiene que ver con también poder sentar su propia voz frente al tema que ustedes vienen trabajando. Es poder apropiar, es poder tener su propio discurso, es poder expresar, manifestar y poder visibilizar lo que hacen. Entonces el tema de la publicación, de las publicaciones es fundamental. Yo no he publicado en inglés, yo no he publicado en revistas así de alto impacto porque mi interés no es llegar a esos escenarios. Yo he publicado en las revistas que yo quiero que sé que me van a leer quienes están interesados en mi tema. Entonces yo no le he jugado a ese capitalismo cognitivo, sino a posicionar lo que hago y a poder divulgarlo. Y sobre todo poder pensar en el para qué de esto que estoy haciendo. O sea, cuál es la proyección de lo que estoy haciendo. Si estoy pensando en graduarme o hacer mi tesis para tener el título y ya, o si yo pienso ser una voz que pueda generar alguna incidencia en los escenarios que estoy. En mi ejercicio
o sea, el ejercicio de mi tesis, les digo, me permitió, uno, me la van a publicar por ser laureada prontamente. Número dos, me permitió hacer parte de una comisión en Colombia de los lineamientos de formación en trabajo social en Colombia. Y número tres, me permitió ingresar a la Universidad Nacional como profesor, porque yo hice mi tesis doctoral ahí y he llevado una serie de propuestas. Y pues cuatro, me he seguido en esa línea y he venido escribiendo, reflexionando y participando en redes y en escenarios en el tema. Entonces, no vean esto como un requisito, sino como un camino, una ruta, una posibilidad de sentar una voz en un tema que les va a interesar y que les va a permitir aportar, diría yo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por todas esas invitaciones, reflexiones en torno a la formación doctoral, a las líneas, a los proyectos, las tesis, la participación en comunidad, más los demás compromisos que la ruta académica permite. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto hasta una nueva oportunidad. A los compañeros, a las compañeras Sonia y Carolina, les pedimos el favor que se queden en línea para continuar nuestro trabajo. De la misma manera, a todas y todos quienes están conectados, recordar que mañana a las 8 tendremos la sustentación de una tesis doctoral que tiene que ver con lo que ha sido la práctica pedagógica acá en la universidad, una mirada que se ha tenido como la práctica pedagógica de los profesores en las instituciones. Y vamos, yo me imagino, a recrear todas estas invitaciones, a entender que la práctica pedagógica es todo aquello que a diario vamos haciendo en nuestros encuentros. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Fernanda, y una vez muy amable. No, gracias a todas, al compañero por el espacio. Cualquier cosa, igual por aquí estamos prestas a tejer. Así será. Bueno, chao, Fernanda. Feliz tarde.